El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada de Radio Universidad. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Está también con nosotros mi compañera Elizabeth Buitrón Romero. Bienvenida, buenas tardes, Elizabeth. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un gusto estar de nuevo con ustedes. Ojalá que les guste mucho el programa porque tenemos temas muy interesantes para el día de hoy. Con muchos invitados. Está también con nosotros Ayla Morlet, quien comparte también con nosotros la conducción de este programa. Gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, como cada jueves por el 104.1 de FM Radio Universidad. Como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista del psicoanálisis y las disciplinas sociales, como la antropología, la historia, la filosofía. El día de hoy contamos con 3 invitados y asimismo dividimos el programa en 2 segmentos. Para la primera parte estaremos hablando del programa de prevención y tratamiento de pie diabético, a propósito de que lo habremos de implementar en un centro comunitario denominado Francisco Villa, al poniente de la ciudad. Y también hablaremos de un proyecto para la prevención del deterioro cognitivo en el adulto mayor. Ya nos van a explicar qué es esto si no han escuchado el concepto deterioro cognitivo. Están entonces con nosotros el maestro en ciencias Luis Carlos Cortés González y Francisco Javier Delgado. Luis Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes. Francisco, buenas tardes. Están en su casa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en la segunda parte vamos entonces a abordar el tema de la violencia en la pareja. Y está con nosotros César Ramos Zaragoza. Bien, antes de presentarle a nuestro primer invitado, nos gustaría recordarles nuestros teléfonos en el estudio y nuestra forma de contacto. Así es, tenemos varias formas de contacto, directo a cabina al 482-6995, también tenemos el Facebook, El Universo Humano en Extensión. Bueno, pues yo los dejo aquí en buenas manos con mi compañera Consaida, con Elizabeth. Yo me retiro a atender el programa Brigadas Escolares de Extensión, que se lleva simultáneamente, tenemos muchos invitados. Entonces, pues esta es su casa, siéntanse cómodos y yo los iré escuchando por radio. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes, bienvenidos. Tenemos al maestro Luis Carlos Cortés y al psicólogo Francisco Javier Delgado Valdés, quienes nos hablarán del programa de prevención del pie diabético en adultos mayores. Así es. ¿Qué nos puedes comentar? Ok, el pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes que tienen diabetes mellitus. Esto es debido a la neuropatía y a la vasculopatía que ellos presentan. El pie diabético lo podemos definir como la infección, la ulceración y la destrucción de los tejidos profundos, y esto es más que todo en los miembros inferiores, o sea, en los pies. ¿Por qué en los pies? Por la circulación. Ajá. Porque con la vasculopatía la sangre ya no tiene ese retorno que normalmente las personas tenemos, entonces la sangre se queda estancada en estos miembros inferiores y es debido a esto, conjunto con la neuropatía, que ellos pierden la sensación, ellos no sienten. Entonces la sangre se queda estancada abajo y con cualquier heridita ellos llegan a presentar con una infección o una ulceración de sus miembros. ¿En qué momento, no? se tiene que atender? ¿Cuáles son los primeros síntomas, vamos a decir, o signos? Los primeros signos o los primeros síntomas es cuando el paciente deja de sentir. O sea, el paciente no siente sus miembros inferiores. Entonces ahí es donde nosotros vamos a actuar. Lo que vamos a hacer nosotros en el Centro Polivalente Francisco Villa es ir en busca de estos adultos mayores que tengan pie diabético y hacer nosotros esa revisión, esa valoración de enfermería para detectar si tienen la propensión. Ajá,
o si lo podemos prevenir en su momento. ¿Dónde está el Centro Francisco Villa? ¿Dónde los pueden localizar a ustedes? El Centro Francisco Villa está ubicado en... La colonia del mismo nombre, al Sí, poniente de nuestra ciudad. Así es, sí, la colonia se llama Francisco Villa también. Ajá. Y está al poniente de la ciudad, así es. Así es, entrando por la maquinita, vamos del valle luego, Así es. y hasta el fondo, ¿verdad? Casi hasta el fondo, Casi hasta porque el ya hay fondo. como 7 colonias más para allá de la colonia Francisco Villa. Ajá. ¿Es posible, Luis Carlos, que una persona no sepa que tenga diabetes mellitus y ella empiece a presentar el pie diabético? Sí, es posible. Ajá. De hecho, dicen las estadísticas que cuando una persona se diagnostica con diabetes, ya tiene 7 años con esta enfermedad. Okay. Entonces ya hay afecciones, digamos, en algunos órganos de nuestro cuerpo con alteraciones debido a la diabetes. ¿Y en qué rango de edad están, es la propensión? Nosotros estamos trabajando con adultos mayores, entonces se lleva aproximadamente de un 20 a 23% de los adultos mayores que tienen diabetes tienen pie diabético. Entonces por eso estamos trabajando nosotros con ellos. Ujú. O sea, las dos cosas se presentan siempre juntas. Bueno, el pie diabético es una condición de la diabetes, pero siempre que tienes diabetes, ¿tienes pie diabético? No, si una persona se cuida bien su enfermedad, no es necesario que desarrolle esta ¿Qué afección. cuidados tendríamos que tener? ¿Qué cuidados podemos tener? El limpiar bien nuestros pies, el revisarnos periódicamente nuestros pies. Lo que pasa con los adultos mayores es que muchas veces están solos y ellos a veces no hay aseo, si llega a haber aseo, no se lavan bien sus pies, no se los secan bien, entonces eso también produce que empiecen por un honguito y ese hongo va a La producir actividad mucha- física, por ejemplo, ellos ya no tienen tanta actividad física. Así es, también la actividad persona. física ayuda para que no se presente esta afección. Alimentación, ¿qué cuidados con...? La alimentación de un diabético, Ajá. o sea, eliminar harinas, eliminar carbohidratos, los azúcares sobre todo. Ok. Y en este centro polivalente, ¿cuál es el plan a seguir? ¿Cómo van a comenzar las etapas? ¿Nos puedes describir? Nosotros vamos a comenzar, si todo sale bien, vamos a comenzar este lunes y martes que viene de la próxima semana. Ujú. Lo primero que vamos a hacer es detectar a adultos mayores con diabetes. Ujú. Una vez que ya tengamos a la población, vamos a ir a empezar a buscar o hacer las valoraciones de pie diabético. ¿Cómo es que los van a buscar? ¿Se van a poner ustedes en contacto con las otras instituciones médicas? ¿Se le va a hacer difusión como estas para que la gente se acerque con ustedes? ¿Cómo es que van a localizar a estas personas? Este programa está realizado por la Facultad de Enfermería y por el Centro Polivalente. Además, también varias personas que vamos a trabajar somos pertenecientes a la Red Gerontológica de Coahuila. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, con ayuda de alumnos de la Facultad de Enfermería que están haciendo sus prácticas en el Centro Polivalente, vamos a ir de casa en casa buscando adultos mayores con diabetes. ¿De casa en casa, de todo Saltillo, de ciertas zonas? No, de las colonias que da atención el Centro Polivalente nada más, que Ah, son 5 colonias que están ahí alrededor. ¿Pero puede ir alguien que no sea de ese sector de la ciudad con ustedes a atenderse? Claro que sí, Y es bien importante mencionar que estos servicios son son gratuitos. gratuitos. Así es. Exactamente. Medicamento, tratamiento, Tratamiento. apoyo. El tratamiento nada más. Ujú. Si la persona ya presenta pie diabético, nosotros vamos a hacerle las curaciones y vamos a trabajar para que esto desaparezca. Ujú. Si ustedes detectan a alguien, le van a dar el seguimiento. ¿Y Así es. cuál es la meta o el pronóstico, ¿no? que se busca? El pronóstico es que la persona se pueda restablecerse, porque el pie diabético hace que la calidad de vida y que el adulto mayor también se vuelva dependiente. Entonces lo que nosotros buscamos es Y la además independencia. es muy peligroso, ¿no? Porque la infección, una vez que empieza, avanza muy rápido. Así es, sí. Sí, porque Llega la se va amputación. perforando por dentro el pie, el músculo. El miembro, ¿no? Sí. Y a veces hay zonas de muy difícil acceso para Así poder es. limpiarlas. Sí, y en el peor de los casos, en la peor situación, pues llega a la amputación del miembro. Entonces es lo que estamos ¿No es lo tratando que de la evitar. gente le llama comúnmente conejeras? Las conejeras es lo que le dicen las úlceras, pero o sea, estamos hablando de una úlcera muy profunda. ¿Que no tiene que ver con esto o sí? No, esas úlceras también se pueden dar debido a que la persona o el paciente se encuentra postrado en cama. Ah, ok. Ah, Son es dos más cosas como que de la distintas. circulación Sí. sanguínea, pero no directamente relacionado a la diabetes. Ajá, sí. Ajá. El problema en el diabético es precisamente lo que es los niveles de la glucosa en la misma sangre. Y bueno, esto tiene que ver también con el nivel inmunológico, ¿sí? Al momento de que el paciente tiene
fricciones, ¿sí?, importantes, llega a desarrollar precisamente las úlceras, ¿sí?, de tal forma de que hay algo que se llama el complejo de pierna, ¿sí?, el cual involucra muchas patologías dentro de ese problema, ¿sí?, y es muy grave. Se dice que aquí en México cada 10 segundos se amputa un miembro. Qué barbaridad. Sí. Entonces es bastante grave. Pudiéndose evitar, ¿no? Así es. Que es obviamente el objetivo. Hoy en día se habla, con respecto a lo que decía Luis Carlos, en relación a lo que es la alimentación, hoy se habla de la dieta orgánica, ¿sí?, en la cual está teniendo buenos efectos en los tratamientos dietéticos, y también lo que sería la dieta mediterránea, que en su momento podríamos hablar al respecto, para que vean los reescuchas los beneficios que tiene cada una de estas dietas. Sí, claro, finalmente, pues bueno, ahora sí que eres lo que comes, ¿no? Tiene que ver mucho la alimentación. Gracias, Francisco Javier. Y bueno, sí, continuando con este tema del adulto mayor, Sí. platícanos sobre este programa de prevención en el deterioro cognitivo, precisamente, ¿verdad? En este sector, ¿de qué trata? Muchas gracias. Bueno, la idea de que surgió ahí en la Facultad de Enfermería es de tratar de atender al adulto mayor en otro aspecto, y que tiene que ver con lo cognitivo, ¿sí? Sabemos que a medida que pasa el tiempo, el anciano, el adulto mayor, va perdiendo facultades intelectuales, ¿sí?, y que tienen que ver con qué, pues con la memoria, precisamente, con la memoria de trabajo, que anteriormente se llamaba memoria de corto plazo, ¿sí? ¿Con qué? Con la atención también, con lo que es las secuencias que se dan dentro de un evento que son de la vida diaria, ¿sí? O bien también con la estimación del tiempo, ¿sí? Ahorita estamos aquí y podemos estimar qué tanto llevamos, ¿sí?, en el aire y cuándo debemos de cortar, ¿sí? Ellos van perdiendo esa noción, ¿sí? O también, por ejemplo, lo que es el escaneo visual, ¿sí? Yo estoy aquí presente y yo puedo saber si necesito algo, si necesito los lentes de Elizabeth, pues dónde están, ¿sí? Y hago todo un escaneo visual de eso. Bueno, el paciente, el adulto mayor, va perdiendo esa habilidad, ¿sí? Más o menos, ¿en qué rango de edad? Ya que Bueno, es un poco ya más notorio. decimos que en un momento a partir de los 60 años, ¿sí?, los pacientes no se dan cuenta, sino se dan cuenta los que están presentes cuidándolos, que empiezan a decir, oye, en el mejor de los casos, que esté con alguien, ¿verdad? Esté con en ocasiones alguien. está solo. Sí, en ocasiones, y eso es muy grave, ¿sí? Hemos visto en hospitales los cuales son abandonados los adultos mayores, ¿sí? Pacientes engusanados y cosas de esas, ¿no? Muy, muy críticas, ¿no? Aparte de lo que traen ya, producto de lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Y bueno, la idea es precisamente esa, ¿no?, de trabajar en un nivel preventivo en un momento dado, ¿sí?, para lo que serían el detener o frenar un poco lo que es el deterioro cognitivo, ¿sí? Y tiene que ver este deterioro también con la falta de estimulación, ¿no? Sí, claro. Porque hay personas muy longevas que a la vez son muy lúcidas, pero que tienen mucho contacto todavía con el mundo exterior, que están en contacto con las noticias, con la política, con la cultura, con los eventos de la vida cotidiana, y en cambio hay personas que se van encerrando, se van ensimismando, y eso va acelerando el deterioro, que además es normal, ¿no? Sí, bueno, la idea que tenemos Luis Carlos y yo en el polivalente es precisamente a través de las tecnologías de información tratar de expandir ese campo en el cual se puede desarrollar, de mantenerlo ejercitado, ¿sí? Sabemos, es cierto lo que decías hace un momento, en el sentido de que el adulto mayor, mientras más ha sido estimulado, ¿sí?, tiene más reservas cognitivas y puede no tener los síntomas tan pronto. Aun y cuando la memoria a corto plazo falle, ¿verdad? Porque esa es una de las primeras evidencias de que uno está envejeciendo. Y quien se da cuenta, pues el que convive con él, ¿sí? Entonces es muy interesante eso para un diagnóstico adecuado. ¿Qué herramientas van a utilizar? ¿Cómo se va a implementar? Bueno, tenemos hoy en día en lo que es las tecnologías de información, pues muchas herramientas. Tenemos por ahí un programa que lo desarrollan en Arabia, es un programa que se llama Cognifit, en el cual precisamente estas habilidades que estaba mencionando son exploradas, ¿sí?, mediante un pretest, ¿sí?, y después un post-test, en los cuales en las primeras sesiones se ve el avance que tiene el adulto
cuando está siendo estimulada, ¿sí? Bueno, esa es una parte, ¿sí? Otra parte sería el utilizar, hay unos programas ya en la red, uno que se llama el Training, Brain Training, el 3, en los cuales uno lo baja y empieza uno a trabajar con él, ¿sí? Y bueno, eso se puede, no es necesidad de salirse de casa, por un lado. Pero aquí la idea es de que nosotros llevemos a cabo en el polivalente, ¿sí? Acercar a los adultos mayores a este tipo de tecnología. Esto es muy interesante, ¿por qué? Tienen que saber computación, les van a dar clases para la gente que nos está escuchando y está intrigada con ese asunto. Esto sucede como cuando uno trabaja con niños en las escuelas. Ellos dicen, voy a ir a clases de computación, ¿sí? En realidad no es tanto una clase de computación, más que todo se enseña al paciente a trabajar con la computadora, ¿sí? Más que todo eso, a que ellos puedan dominar no tanto el teclado, pero sí el ratón, en los cuales ellos pueden ir ejercitándose a través de la coordinación ojo-mano. Es una de las actividades, ¿verdad? Porque sabemos el movimiento de los dedos. Exacto. Porque mira, hay adultos mayores que están tan deteriorados que no llegan a tener esa coordinación ojo-mano, ¿sí? O bien que en un momento van a comer y no llegan a ubicar lo que es el tazón y lo que es la boca en cuanto a llevarse la comida a la boca. Entonces es algo bastante interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Pues tiene que ver con el grado de independencia que tiene el paciente, por ejemplo, ¿sí? La calidad de vida. Al momento que estimulamos a que mejore esa coordinación visomotora, entonces va a tener un efecto, ¿sí? Por ahí dicen los psicólogos. Pero también puede servir como una motivación para seguir adelante, ¿no? Porque a veces al cerebro le gusta ganar. Lo que pasa con los adultos mayores es que pareciera que ya no tienen nada que hacer, ya hicieron mucho, ya hicieron de todo. Y el interés por aprender otras cosas puede ser un motivo para levantarse todos los días o no sé cada cuándo va a funcionar e ir a la clase de computación. Porque además la convivencia, ¿no? También. Esa es una parte, sí, es la estimulación desde el punto de vista de un software, ¿sí? Hablamos de estos programas que ya existen, pero hay otro que se llama por ejemplo, el software libre, en los cuales también hay muchas cosas que se pueden trabajar con ellos, pero por otro lado está también la utilización del mismo internet, en lo cual el adulto mayor ya se puede meter a lo que son las redes sociales, o bien se puede meter a chatear, ¿sí? O a trabajar con el Skype en grupos sobre lo que a ellos les preocupa, y eso tiene un efecto desde el punto de vista emocional. Y además se me hace que está muy poco explotado todo ese grupo que pudiera formar una red social. ¿Te imaginas tener la posibilidad de que yo tenga un problema de adulto mayor, tengo un problema de pie diabético, y tener la posibilidad de hablar con alguien en España a través de Skype y decir, yo tengo esto y esto? Compartir sus experiencias, ¿no? Una segunda socialización. Y sentirte acompañado, ¿no? Exacto. De hecho, nosotros dentro del programa hablamos nosotros no un tanto del enfermero cuidador, sino el acompañante terapéutico. Creo que tenemos que ir modificando ese concepto de que el enfermero cuida, la enfermera cuida, no cuida, acompaña. ¿Sí? O cuida y acompaña. Cuida y acompaña, sí. Y bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo que es el psicoanálisis, ¿no? Claro que sí. Y ambos servicios, ambos programas en el Centro Polivalente Francisco Villa, ¿verdad? Al poniente de nuestra ciudad. Muchas gracias y vamos con nuestro tercer invitado. Les recuerdo las líneas de comunicación 482-6995 a través del Facebook. Esperamos sus comentarios. También a través de internet en mixlr.com/sur 1041. Nuestro tercer invitado, es el psicólogo César Ramos Zaragoza. Bienvenido, César, coordinador del programa de prevención de la violencia en el noviazgo y sexual por parte de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Esto es a nivel nacional. Sí, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Pues bueno. Muy buenas tardes. Vengo justamente de Secretaría de Salud. Vengo a hablar o a platicarles justamente de este programa que, como ahorita lo mencionaste, es un programa a nivel nacional que surgió más o menos hace 2 años, es el segundo año. Surge como espejo de otros programas de violencia de Secretaría de Salud, y este es el primer año que lo tenemos aquí en Coahuila, ya que los otros programas, como el programa de reeducación, ha funcionado bastante. Y lo que busca es justamente combatir esta violencia de género que se da, pero combatirlo desde una cuestión preventiva. O sea, ya se trabajaba desde hace más o menos 15 a 20 años
con los Centros Estatales de Atención a la Violencia, que es el CIMujer. Después, hace más o menos 5 años, entra un nuevo programa que es de reeducación, donde que se trata también de hacer una labor preventiva, ya no de esperar hasta que la violencia llegue a un momento desmedido donde las personas acudan a un centro especializado, sino tratar de reeducar a las personas para cambiar los paradigmas de violencia con los cuales vivimos. Y ahora es llevarlo más allá a la adolescencia. ¿Por qué? Porque pensamos, o piensa la Secretaría de Salud, que si empezamos a reeducar a nuestros jóvenes, pues bueno, se puede evitar, se puede buscar que la violencia se erradique desde antes de que aparezca, ¿no? Sí, un elemento preventivo. Así es. Comentas que es recién implementación aquí en Coahuila. ¿Detectaron algún índice alarmante, algún antecedente que los pudiera haber llevado a implementar este programa? No, no tanto. Más bien, te digo, la Federación ha ido buscando tratar de tener más acciones preventivas. Esto es, con el programa de reeducación, que ya tiene 5 años, ya se piloteó y ahorita está en todo el país funcionando bastante bien. Entonces, en base a los resultados, como Coahuila dio muy buenos resultados, fue el segundo bloque de estados. Inició el año pasado con un pilotaje en Nuevo León y Chihuahua, y por los buenos resultados se abrieron otros 10 estados en los que estamos aquí Coahuila. Por eso es que nosotros somos parte del segundo año, y se piensa que en los siguientes 2 años se abran todos los demás estados para que quede ya establecido a nivel nacional. Es por esa razón que somos el segundo bloque, porque ha habido muy buena respuesta. Comentábamos antes del programa que, bueno, si bien la violencia por parte del varón es de más impacto, no más visible, bueno, ¿qué pasa cuando el caso es de la mujer, ¿no? Que es un poco más de reacción, ¿no? En ocasiones en defensa propia, bueno, resulta que llega a ser más violenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? ¿Cuáles son las señales de alarma, vamos a decir? Ok, bien, este programa lo que busca, como decíamos, es reeducativo. Se trabaja mucho con la naturalización de la violencia. ¿Qué es esto? Nosotros hacemos día a día cosas que son violencia y que nosotros lo vemos como natural, entonces lo justificamos. No, bueno, lo que pasa es que pues me dijo esto, o me gritó, o a lo mejor me golpeó, pues porque yo no hice lo que él quería, o lo que ella quería en este caso, ¿no? Y entonces ahí estamos justificando una violencia. Y entonces decimos, es normal porque yo no hice tal cosa. O, bueno, es que me gritó poquito, pero pues es que ni fue tanto. Estaba chateando con otro. Y entonces otra vez ya minimizamos, ¿no? Y ya justificamos. Es que ese es su carácter, ¿no? Ese es su carácter. Y en el caso de las mujeres, entonces, esa es otra justificación. Hombre, es que ella ahora también ya es bien violenta, y ellas también a mí me hacen. Pero si nos damos cuenta, es una violencia reactiva. O sea, en general los hombres hemos sido muy violentos mucho tiempo, y bueno, ahora las mujeres también están reaccionando a esa violencia, pero si se fijan es de la misma forma que nosotros lo hacíamos. Y entonces lo que buscamos es seguir justificando o seguir naturalizando todo este ciclo de violencia, ¿no? Lo que queremos, lo que se busca con este programa es justamente desnaturalizarlo y darnos cuenta que nada justifica la violencia ni de un lado ni del otro, ¿no? Fíjate, es muy interesante esto que mencionas, el hecho de que se percibe la violencia o el ejercicio de la violencia como una cosa que va de suyo. Pero también es cierto que en muchas parejas hay un encuentro donde el masoquista convoca, provoca, está de manera afrentosa azuzando a la pareja hasta que logra un estallido de violencia, que son dos cosas que si bien se pueden presentar de manera simultánea, no son necesariamente lo mismo, ¿verdad? Porque se considera, por una parte, natural el hecho de que el que sea más fuerte pega 2 veces, de que es una manera socialmente aceptada tener cierto grado de agresividad, incluso para manejar, la gente maneja más a la ofensiva y se mete por todos lados, y está paralelo a eso toda esta gama de todo este abanico de parejas que se forman donde el sadomasoquismo da así como un trazo especial a la relación. Claro. Bien, como les decía, este programa reeducativo, porque ese es el nombre, ¿no? es de reeducar, nos ha llevado a darnos cuenta de que todas estas cuestiones como masoquismo, que pues es un término que es más del psicológico, pues, pero también hay biologistas que de repente dicen, bueno, lo que pasa es que el ser humano pues tiende a ser violento, a ser agresivo, y nos damos cuenta que si bien es cierto que pueden existir estas condiciones, no son un factor, se pueden volver justamente una justificación. Claro. ¿A qué voy?
Vamos a pensar en algo. Yo, además de ser psicólogo, soy neuropsicólogo, entonces este ejemplo me ha servido mucho. Un cerebro está preparado para seguir el ritmo musical. Si se fijan, hasta los niños cuando son pequeños pueden lograr seguir un ritmo. O sea, todos sus cerebros. Exactamente, ya viene el cerebro preparado para eso. Ujú. Sin embargo, si nosotros queremos que alguien toque algún instrumento, tenemos que instruir ese cerebro para lograrlo. Es igual. Puede ser que alguien, ante alguna cuestión que sea de miedo, alguna cuestión reactiva, reaccione agresivamente. Sí, pero es una cuestión de supervivencia, por decirlo. Es muy distinto a cuando nosotros aprendemos a generar violencia. Entonces, sí tratamos de erradicar mucho estas cuestiones y darnos cuenta que mucha de la violencia que hacemos día a día es más bien una cuestión que hemos ido aprendiendo como una forma de relacionarnos y de vivir la vida. Y entonces lo seguimos naturalizando y seguimos minimizando nuestra violencia y la seguimos justificando con muchas cosas. Cuando lo dejamos de hacer, en realidad podemos hacer un cambio de paradigma, un cambio de acciones que obviamente van a funcionar en la pareja, pero también van a funcionar con todas nuestras demás relaciones, ¿no? Así es. Y es muy buena idea empezar desde el noviazgo, porque hay ciertas cosas que una vez que se fijan, después es muy difícil quitar. Por ejemplo, el goce que provoca el sufrimiento, que lo podemos ver desde la vida de los santos hasta la vida de muchas amas de casa. Exacto. Ese es un tipo de goce que es más o menos conocido, pero también está el goce por el sufrimiento ajeno, que sería del lado del agresor. Que una vez que esos goces se instalan y son fuente de placer, es muy difícil. Entonces, entre más temprano, más fácil, ¿no? Creo. Sí, desde el principio hay que marcar límites, ¿no? Es como con los niños, ¿no? Si marcamos los paradigmas de nuestra relación, nuestra estructura, pues con el paso del tiempo se va a ir fortaleciendo esa estructura positiva, ¿no? Lo que pasa es que, de cierta manera, la violencia, algo que tenemos que darnos cuenta es que pocas veces remite. Al contrario, regularmente va en crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la violencia en el noviazgo? Como en el noviazgo a lo mejor no veo una violencia que se refleje en golpes y demás, digo, pues no hay violencia. O la minimizo, ¿no? Que de repente me digan, no puedes ir aquí, no te vistas de tal manera, no salgas con tal amigo. Decimos, ay, es normal. Pero eso está como, me está va celando, entonces le importo, ajá, ¿no? Le importa. Es como una relación. Pero eso va a crecer. ¿Y eso no es una señal de que te quieren? No, claro que no. Al final eso es violencia, porque estoy limitando. Interpretada de esa manera, ¿no? Porque lo naturalizamos. De interés. Y entonces justifico. Inclusive, esa es una en nuestra sociedad, de repente los jóvenes, ahí les va, un ejemplo que se da muy común. Oye, es que, ¿y a dónde, y con quién vas a ir? No, pues a tal. Pues mejor yo te acompaño, porque fíjate que por ahí es bien peligroso. Entonces estamos justificando, te acompaño porque me preocupo por ti. Ajá. Aunque en realidad quiero ir a ver qué estás haciendo. Ajá, te voy a vigilar. Sí, ¿no? Y esa violencia, y lo que queremos dejar muy claro con los jóvenes, es que esa violencia es igual que si te dieran una bofetada. No hay más ni menos. Okay. O sea, las dos son violencia y las dos generan lo que decías ahorita, de una convivencia que no es sana, y tarde o temprano eso me va a generar daño. Pero si lo minimizo, puedo seguir así muchos años y seguir sufriendo o seguir ejerciendo violencia. Porque en más de un sentido te coarta la libertad, libertad de moverte, de vestirte, de salir, de pasear, incluso hasta de estudiar, ¿no? Claro, el problema es ese, que eso la minimizamos o la justificamos, más bien la minimizamos. Entonces decimos, uy, eso pues no tiene nada de malo. Pero al final esto va a crecer. Ahorita no te dejo salir. Después a lo mejor va a ser gritos. O después no te dejo trabajar. Van a ser golpes. O no te dejo vivir. No te dejo vivir. Muchas gracias, César. Teléfonos para comunicarnos a la Secretaría de Salud. Bien, rápidamente. Antes, estos talleres también van a ser en varios centros comunitarios de la ciudad. Son y también en instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, obviamente, tenemos muchos jóvenes. Son 9 grupos que va a haber en toda la ciudad. O sea, hay bastante oferta para que puedan poder abarcar la mayoría de la población. No los voy a decir ahorita porque ni se les va a quedar, pero si alguien está interesado... Aquí los estamos dando promoción. Ok, perfecto, aquí se los dejo. Directamente. Son los grupos y los horarios. Perfecto. Y todo. Y los teléfonos son 415-7515 y el 844-104-99-13.
En estos teléfonos pueden llamar y decir, oye, yo estoy interesado. Ahí seguramente les van a decir, o les vamos a decir, quienes estemos por ahí, oye, ¿y por dónde vives? Por tal lugar. Ah, mira, te queda cerca tal. Ah, ok. Entonces así Muy podrán bien. acompañarnos. Muchas gracias, César. Muchas gracias a Luis Carlos Cortés, también a Francisco Javier Delgado por estar esta tarde. Y pues bueno, no hay más que despedirnos, Elizabeth. Nos vemos la próxima. Realmente nos faltó tiempo. Ojalá que podamos contar con la presencia de estos invitados de nuevo, ¿no? Claro que sí, hay que darle seguimiento a estos programas, tanto en el Centro Comunitario como en la Secretaría de Salud. Así es. Gracias, buenas tardes. Un placer. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.